Buenos días, Calvario, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Espero que todos estén bien y manteniéndose saludables. Bueno, como no nos podemos abrazar y todo eso, pongámonos de pie y saludemos el uno así de distancia. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Amén. Y vamos a pedir la bendición del Señor y empezar nuestro servicio. Señor, gracias por este tiempo. Yo pido una bendición sobre todos los que están aquí, además de los que nos están mirando en línea, Señor. Bendíceles a ellos y sus familias, mientras nosotros adoramos al Señor juntos y mientras aprendemos de tu palabra. Gracias te damos en tu santo y precioso nombre. Y todos dijeron, amén y amén. Adoremos a nuestro Señor. Esperaré a ver los muros caer.
Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, que Dios quiere salvar, Dios quiere salvar. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre ando de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aunque mis temores, sé que me aceptas y lléname otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre toda salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre toda salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre acto de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre
Gracias te damos, Señor, por este tiempo que podamos venir, adorarte y pasar este tiempo en tu palabra. Y a veces nosotros, Señor, bueno, en el pasado hemos tomado esta bendición de balde, pero ahora apreciamos lo que significa poder reunirnos y convivir juntos. Pues bendice este tiempo, Señor, que se sienta tu presencia con nosotros, instruyéndonos, dándonos entendimiento. Y amado Dios de toda gracia, por favor concédanos la gracia, tanto de recibir tu gracia como para vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús, todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar. Bueno, yo pensé que este domingo empezaríamos el servicio con un pequeño juego, ¿ok? Y eso, el juego es, yo voy a regalar $20 a la persona que me puede dar la definición de la palabra que voy a compartir, ¿ok? Si usted me puede dar la definición, $20 es tuyo. Pero estas son las reglas. Número 1, no puedes usar tu celular, no puedes usar tu iPad o tableta o lo que sea. No puedes usar esos medios de buscarlo en internet o en un diccionario, prohibido. ¿Ok? Y la otra regla es que tienes un intento. Y si no me puedes decir la definición de esta palabra, vamos a pasarlo a otro individuo. ¿Ok? ¿Suena bien? $20. $20. El que me puede dar la definición de sesquipedel. ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que significa sesquipedel? Ok, bueno. Se perdieron. Iba a ofrecer $50, debería haberlo hecho. Bueno, eso es lo que significa sesquipedel. Alguien que modela una exhibición ostentosa de una lengua vernácula ecléctica a través de cernimientos pronunciados con una apariencia de altivez. ¿Está claro? Está peor la cosa, pastor. Básicamente lo que significa alguien que usa palabras grandes para batallar a los demás. Y yo comparto eso porque a veces, aún en la lectura bíblica, hay palabras que nosotros encontramos en la Biblia que no la entendemos, que no las comprendemos por completo. Y para no aparentar bobos o ignorantes o solo porque no queremos agarrar el diccionario, lo pasamos de alto y seguimos leyendo. Y a veces encontramos estas palabras, pero Pablo va a usar 3 palabras grandes, 3 palabras confusas. Y él no los hace para apantallarnos. Él no lo está usando para que nosotros estemos tan impresionados de, Pablo, qué inteligente eres. No, él usa estas palabras para darnos unos entendimientos y definiciones muy claras de la obra de Cristo en nuestras vidas. Las palabras pueden tener ese efecto, donde nos confunden, donde nos atormentan. Estaba leyendo un estudio de la Universidad de Princeton que decía que ellos tomaron 3 composiciones escritas por estudiantes buscando admisión a la universidad. Pues esos eran relatos que ellos escriben como parte de su solicitud de admisión.
y tomaron uno que usaba palabras sencillas, el original. Entonces tomaron esa misma composición y le pusieron palabras más complicadas. Después tomaron esa misma y pusieron palabras aún más complicadas. Y entonces lo dieron a sus maestros para que los maestros lo pudieran repasar y calificar. Y sabe, el composición más sencillo recibió la calificación más alta. Y la composición más complicada, la calificación más baja. Y lo que ellos resumieron es que usando palabras grandes te pueden hacer daño en cuanto a la admisión. La investigación dijo, lo más sencillo, el vocabulario que usas, el vocabulario más sencillo que tú usas comunica lo más inteligente que en verdad eres. En otras palabras, palabras grandes te hacen parecer bobo, dijeron. Y tienen el efecto opuesto de lo que uno espera. Dice que personas no solamente se miraban bobos a usar palabras grandes, pero la reacción de los lectores es que les caías mal. Y a veces usamos palabras grandes y complicadas que el mundo no entiende. A veces nosotros ni entendemos. Y vamos a encontrar algunos de estos hoy. Pero Pablo lo usa no para confundirnos, no para impresionarnos, pero para darnos claridad en cuanto a estas verdades eternas que vamos a estudiar hoy. Y mi plan inicial era de ver esas tres palabras en un solo día. Pero son demasiadas buenas. A mí son demasiadas importantes. Son tan poderosas que no solo quería pasarlos así rapidito, sino tomar uno cada domingo para entenderlos mejor. Recuerden, el libro de Romanos es una explicación del evangelio de Jesucristo y se divide en 6 partes. La primera, capítulos 1 al 3, Pablo habla acerca de la condenación del hombre, de cómo todo hombre está bajo pecado y necesita un salvador. Entonces, capítulos 4 y 5, él habla acerca de la justificación. Y eso es como el hombre pecador se hace justo, se puede entrar en una relación con Dios. Después de hablar de la justificación, y eso es la salvación de la pena del pecado. Entonces, de capítulos 6 al 8, ahora habla de la santificación. Y eso es como el hombre puede ser salvo del poder del pecado en su vida. Después de eso, al final del capítulo 8 habla de la glorificación, de cómo algún día seremos salvos de la presencia del pecado. Entonces, del capítulo 9 al 11, él parece que se desvía, pero en verdad es parte importante de su argumentación. Él habla de la elección. ¿Qué sucedió con Israel? No eran ellos el pueblo escogido, y explicará todo eso. Y entonces, empezando del verso 2, capítulo 12 hasta el 16, es la aplicación. Ahora entendiendo la salvación, justificación, santificación y glorificación, cómo impacta nuestras vidas. Pues como pueden ver, el libro Romanos es una explicación clara y detallada del evangelio, del mensaje de la doctrina de la salvación. Pastor, ¿nos dices eso todos los domingos? Ya, porque quiero que se le quede grabado. Yo quiero que cuando ustedes terminan esta serie, alguien dice Romanos, dice, oh ya, el libro Romanos es un libro explicando el evangelio de la salvación. Y ustedes pueden explicarles de cómo Pablo compone este libro. Pero nosotros ya miramos la sección de la condenación de capítulos 1 al 3, donde Pablo dice que todos tenemos un enorme problema, y eso es que somos
pecadores. Y él nos explicó que hay dos aspectos de este problema del pecado. Hay un aspecto interno y un aspecto externo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el parte interno significa que todos tenemos un mal corazón, que hay algo en nosotros que tiene la tendencia. Somos propensos hacia el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos jala, que nos atrae, que nos enreda en el pecado. Tenemos un mal corazón. Pero externamente también tenemos un mal historial. Tenemos un historial de todos los pecados que nosotros hemos hecho, si era en acción o solamente de intención. Pero tenemos un historial malo. Ahora, ese corazón corrupto nos profana, nos hace profanos, nos hace no limpios de nuestras almas, de nuestros corazones. Pero nuestro mal historial nos condena. Dice que nosotros merecemos ¿qué? Muerte, exactamente. Que eso es lo que merecemos. Pues este mal corazón es donde nosotros hablamos del poder del pecado. De cómo el pecado tiene cierto poder sobre nuestras vidas. Pero nuestro mal historial habla de la pena del pecado, lo que nosotros merecemos sufrir por causa del mal que hemos hecho. ¿Recuerdan cuál es el propósito de todo este libro? Retrocedan a capítulo 1, verso 16. Aquí él nos da el propósito del libro de Romanos. Es el verso clave que nos ayuda a interpretar todo el libro. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo, todos juntos, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Él dice, yo voy a compartir con ustedes en esta carta el evangelio. Y dice, el evangelio son las buenas nuevas, es el poder de la salvación para todo el que cree. ¿Salvación de qué? Bueno, tanto del poder del pecado en nuestras vidas como la pena del pecado en nuestras vidas. El evangelio es el mensaje de la salvación, de la liberación del poder y de la pena del pecado. Bueno, cuando hablamos nosotros de la pena del pecado, teológicamente usamos la palabra justificación. Eso explica cómo somos salvos de la pena del pecado. Cuando hablamos de cómo ser salvos o librados del poder del pecado, usamos la palabra santificación. ¿Por qué estás haciendo esta distinción? Porque es importante entender lo que Pablo está comunicando aquí. Porque él habla de la justificación del Romanos 3:21 hasta el final del capítulo 5. Esa es la sección en donde estamos. De cómo nosotros podemos estar bien con Dios, si quieres, legalmente. Aún teniendo nuestras faltas y nuestras luchas y nuestros defectos y nuestras imperfecciones, él dice, así es como uno puede estar recto, bien ante Dios. Pero cuando lleguemos al capítulo 6 al 8, hablará ahora que tienen relación con Dios. Así es como pueden ser librados, salvos del poder del pecado. Pues entendamos la distinción. En la sección donde estamos ahorita, que estamos nosotros mirando presentemente, empezando hoy, está hablando de lo legal. De cómo somos legalmente declarados justos o bien ante Dios.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos estar legalmente bien con el Señor? Y nos va a hablar de 3 diferentes palabras en las siguientes semanas. De la justificación, de la redención y de la propiciación. Y vamos a hablar de esto uno cada semana. Porque creo que al entender esas verdades, transformarán sus vidas de verdad. Y además así pueden apantallar a sus amigos durante el lunch. No, son bromas, son bromas. No, porque en verdad transformarán sus vidas. Bueno, vayamos a nuestro texto, Romanos capítulo 3. Vamos a empezar en el verso 21, ¿ok? Romanos 3, empezando en el verso 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Lo que Pablo dice en estos primeros 3 versos es que Dios nos ha revelado ahora la manera en cómo nosotros podemos estar bien con Dios. Y dice, y no es por guardando la ley, no es por haciendo buenas obras, sino la forma que estamos bien con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, y esto aplica a todos los hombres, no importa su herencia, no importa su raza, no importa de dónde son, porque todos han pecado y ninguno alcanza la norma de perfección de Dios. Pues ¿cómo es que Dios toma a un pecador como yo y me hace bien con él? Bueno, eso explica verso 24. Dice, siendo justificados. Si a ustedes les gusta marcar sus Biblias, pongan un círculo alrededor de esa palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Encierra esa palabra en un círculo, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Otro círculo alrededor de esa palabra. Por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pues ¿cómo? ¿Cómo puede el hombre estar bien con Dios? Dice, la única manera que el hombre puede estar bien con Dios es por medio de la vida y la muerte de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Cristo es el único camino que nos puede poner bien con Dios. ¿Cómo ha logrado Él esto? Número 1, por el proceso de la justificación. ¿Qué? Justificación. Y eso va a ser nuestro enfoque esta mañana. Y mi meta es de contestar 3 preguntas. ¿Por qué lo necesitamos? Esto de la justificación. ¿Qué es la justificación y cómo la conseguimos? Número 1. ¿Por qué lo necesitamos? Retrocedan a verso 21 nuevamente. Dice,
pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Verso 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Ahora, déjenme decirles, ustedes tienen una ventaja sobre los gringos ahorita en hablando español. Porque la palabra justo y justificación vemos cómo están relacionados. En inglés, justo es righteousness y justificación es justification. Y parece que estamos hablando de dos cosas distintas, pero son es la misma raíz griega, ¿ok? Pues ustedes tienen ventaja, el idioma superior del cielo, ¿verdad? Amén, ok. Pero, ¿qué es esto de ser justo? Antes que podamos entender justificación, ¿qué significa justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es un historial de desempeño aprobado que abre puertas. Otra vez, la justicia es un historial de desempeño aprobado que abre puertas. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos de ustedes saben lo que es un resumen, un currículo. Cuando uno va a buscar un trabajo, uno normalmente, además de llenar el solicitud, traes uno de estos. Y en este currículo lo que hay son toda tu experiencia de trabajo, todos tus logros, si has recibido algún reconocimiento o premios o lo que sea en el trabajo que has desempeñado en el pasado. Hay un historial de todos los lugares donde has trabajado. Y pones todas las cosas que están a tu favor, todas las cosas que tú has hecho, que tú has logrado, que tú has alcanzado, y lo traes a tu futuro jefe o lo que sea. Y lo que tú deseas que ellos miren es que ellos miren este historial de desempeño y que te aprueban. Digan, eres digno, el trabajo es tuyo. ¿Verdad? O para ustedes que están más jovencitos, esto es mi récord académico. Y si yo quiero aplicar a ir a un seminario, a una universidad, algún instituto, normalmente ellos dicen, envíanos tu récord, tu archivo académico, que contiene todas las clases que yo he tomado, las calificaciones que yo saqué, de cómo yo desempeñé. Y la esperanza es que ellos van a mirar mi récord, van a mirar lo que yo hice y van a decir, eres justo, eres aprobado, eres digno, te damos admisión. Eso es nuestra esperanza. Y en todo aspecto de la vida trabaja en algo similar. Si queremos conseguir un trabajo, ir a cierta escuela. Y a veces pensamos que para entrar al cielo es igual. Toda religión en el mundo cree que uno recibe aceptación por Dios por medio de cómo uno ha desempeñado, de lo que uno ha logrado. Es por tu récord moral o por toda la lista de buenas cosas que tú has hecho, las leyes que has seguido, los ritos o ceremonias que tú has pasado. Y esperamos que algún día Dios mira nuestro récord espiritual y dice, eres digno. Estás aprobado de entrar en mi cielo. Pero eso es lo que Pablo quiso enseñarnos en esos primeros 3 capítulos. No se puede.
No podemos depender en nuestro récord. Porque todos nosotros hemos pecado. Porque en mi currículo no solamente están todos los logros, todos los premios, todas las cosas buenas que he hecho, pero espiritualmente también están todos los errores. De cómo he fallado en mis obligaciones. De cómo he hecho trampa. De cómo he mentido. O académicamente, no están solamente las clases que yo tomé y pasé, pero también las que aplacé. Y hay clases que yo he tomado que quizás yo no quiero que nadie sepa. Mentir, 101. Manipulación, 202. Y en mi récord espiritual no está solamente mis logros, pero también mis fracasos. Por eso nuestra justicia, venir a Dios con nuestro currículo o con nuestro archivo académico, por eso nunca podremos ser recibidos basado en ello. Pues si yo no puedo conseguir aceptación de Dios por medio de eso, ¿cómo lo puedo lograr? Verso 21 otra vez. Dice, pero ¿qué? Ahora. Está diciendo, pero por la primera vez en la historia, una justicia fuera de este mundo que nadie jamás ha entendido, ha sido revelado, por medio del cual nosotros podemos ser aceptados por Dios. ¿Qué? Que hay una manera que nosotros podemos ser aceptados por Dios. Hay una manera que podemos tener un historial no bueno, no mejor, sino podemos tener un historial perfecto. Que tú y yo podemos tener un historial perfecto. ¿Cómo lo conseguimos? Por medio de la gracia. Es un regalo. ¿Cuánto me cuesta? Es gratuito. Y cuando lo recibimos, ya no tenemos que luchar para ser aprobados no más. Porque eso es lo que dice la religión. Todas las religiones. Ganarás aceptación por Dios por medio de siguiendo estas reglas. Ganarás aprobación de Dios por medio de haciendo estos ritos, siguiendo estas ceremonias. Si trasciende a niveles más altos y no sé qué, no sé cuánto. Y todos ellos se tratan de tú añadiendo cosas a tu currículo. Pero el mensaje del evangelio es que Dios te ofrece una justicia perfecta, por medio del cual puedes tú ser aceptado por Dios. ¿Cómo recibimos eso? Por medio del proceso de la justificación. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es la justificación? Justificar significa ser declarado justo.
La justificación es cuando Dios toma un pecador y lo declara justo ante sus ojos y ante la ley. Ahora, mucha gente confunde la justificación con el perdón. Déjame decirte, y no es para, tu pastor, pero mucha gente nunca aprende esto, ¿ok? Muchos nunca aprenden esto, pero yo creo que es esencial para nuestro bienestar espiritual. Pero muchos confunden la justificación con el perdón. Y aunque la justificación incluye el perdón, no son la misma cosa. La justificación es mucho más que ser perdonado. La justificación es mucho más que el perdón. ¿Cómo? Bueno, estaba pensando cómo ilustrar esto y ojalá esto funcione, ¿ok? Esto me representa a mí y te representa a ti. Estas es nuestras almas, ¿ok? Somos nosotros. Y Pablo nos ha explicado que cada uno de nosotros somos ¿qué? Pecadores. Pues vamos a poner un montón de signos de, ¿cómo se llama? De menos, ¿ok? Dentro de nosotros, simbolizando nuestro estado pecaminoso, que todos nosotros somos pecadores. Hemos cometido errores, hemos hecho cosas que no debemos y cosas que debimos hacer, no lo hicimos. Todos nosotros lo hemos regado, ¿ok? Ahora vamos a compararnos con Jesús, que la Biblia dice es completamente perfecto. Nunca hizo ningún pecado, nunca hizo ningún error. Él es completamente justo, ¿ok? Él es completamente justo. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, siempre hablamos y venimos y pedimos perdón a Cristo. Él nos perdona de nuestros pecados. Y dice que Él aparta los pecados de nosotros del distancia de oriente a occidente, que lo ha escondido a lugares más profundos del mar, etcétera, etcétera. Todos esos versos, ¿ok? Pues cuando recibimos a Cristo, borra nuestros pecados. Y somos entonces perdonados. Ahora, si nos detenemos ahí, hay un problema. Porque eso nos deja en un estado neutral de moralidad, ¿verdad? Nos ha borrado el pecado, pero ¿podemos decir que somos justos? No. ¿Así podemos decir que hemos cumplido los requisitos de la ley? No. Somos perdonados, pero somos moralmente neutrales. La justificación entonces dice que Cristo toma su justicia y lo pone a nuestra cuenta. Su justicia es puesto a nuestra cuenta. Pues ahora nosotros somos justos. No por nada que nosotros hemos, no por comando ciertas clases o alcanzando ciertos logros, pero porque la justicia de Cristo ha sido implantada a nuestras cuentas. Y ahora nosotros somos, dejó de funcionar. ¿Alguien me ayuda allá arriba? No está funcionando, Bert. ¿Puedes adelantarlo por mí? Can you just
Make it go to the next one for me. ¿Son las baterías? Me está arruinando mi sermón. ¿Qué ondas? Bueno, somos justificados, ¿ok? La justicia de Cristo es implantada, importada en nosotros. Déjame explicarlo de otra manera. Aquí en los Estados Unidos, yo no sé si en México, pero aquí en los Estados Unidos, el presidente tiene la capacidad de extender un perdón ejecutivo. Pues al final de cada presidencia, los presidentes tienen el costumbre de perdonar a personas que están sentenciados o siendo sentenciados de algunos crímenes. Pues cuando el presidente Obama salió de la Casa Blanca, antes de salir, él extendió más de 2,000 perdones. El más en toda la historia. Ahora, el más controversial fue de un soldado llamado Bradley Manning. Bradley Manning fue acusado, no solo acusado, pero comprobaron que lo hicieron, de haber dado 750,000 secretos diplomáticos y militares a nuestros enemigos. Pues él fue condenado por ser un traidor. Y la condena es la muerte. Pero el presidente Obama le extendió un perdón y lo soltaron de la cárcel. Pero ese es mi punto. ¿Fue el crimen de Bradley Manning pagado? No. Fue perdonado, pero nadie pagó por el crimen. ¿Podemos decir que la demanda de la ley fue satisfecho en ese caso? No, porque fue perdonado. ¿Podemos decir que la justicia fue satisfecha? No, no lo fue. Y esa es la diferencia entre el perdón y la justificación. Porque en la justificación Cristo satisfació los requisitos de la ley. Él cumplió los requisitos de la ley. Él satisfació la justicia. Y entonces nos da y ofrece su justicia a cambio. Miren conmigo Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ya, eso debería estar subrayado y memorizado. Y si no lo está, no lo diga a tu vecino y corre a casa a memorizarlo. 6:23. Solo vamos a leer la primera parte. ¿Listos? Todos juntos. Porque la paga del pecado es... Ok, dice, eso es la condena, eso es el castigo, eso es lo que nosotros merecemos por los pecados que nosotros hemos cometido. All right? Merecemos morir espiritualmente, físicamente, lo que sea, pero merecemos la muerte por nuestros pecados. Pues, ¿qué hizo Cristo? Él murió por nosotros. No solamente nos perdonó, pero Él satisfació los requisitos de la ley. Vayan a 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. 2 de Corintios 5, 21. Segundo de Corintios 5, 21. ¿Listos? ¿Todavía buscándolos? Ok, otra vez, todos juntos a una sola voz. Perdón. Ok, ahora. Al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? ¿Quién no conoció pecado?
Ok, otra vez. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dice aquí, no solamente Jesús nos perdonó, sino que Él tomó nuestros pecados y a cambio nos da su justicia. Nos viste en su justicia para que nosotros ahora seamos aceptables a nuestro Dios. Isaías 61:10 dice así: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en un manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con justicia. Que no solamente nos removió el pecado de nuestras vidas, sino que nos cubrió con justicia, con su justicia. No con tu justicia, tratando de cumplir requisitos, pero de la justicia de Cristo. Te ha vestido de su justicia. Ricardo Hooker escribió esto, dice: esos somos en los ojos de Dios el Padre, como el mismo Hijo de Dios. Que se considere como locura o frenesí o furia o lo que sea. En nuestra sabiduría y nuestro consuelo no nos importa ningún conocimiento del mundo, además que que el hombre pecó y Dios se hizo pecado de los hombres, y que los hombres son hechos la justicia de Dios. Quiero que miren que la justificación es mucho más que solamente perdón. Y que la justicia de Dios no tiene... Próxima. La justificación no tiene gradaciones ni escalas. Que no hay un cristiano más justificado que el otro cristiano. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo hemos sido justificados el 100%. O estás justificado el 100% o condenado el 100%. No hay término medio. No hay gradaciones de uno teniendo más que el otro. ¿Eres o no eres? Punto y aparte. Romanos 8:1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación por los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, si has confiado en Cristo, estás en 100% justificado en Él. Y hay cero condenación en tu contra. Y la justicia que tú tienes en los ojos de Dios no solamente es una buena justicia, sino es la justicia de Dios en ti. Pablo no fue más justificado que tú. Estamos tan aceptados y justificados como el apóstol Pablo lo fue. ¿Puedo llevarlo a otro extremo? Jesús no fue más justificado que lo eres tú. Porque tú has sido cubierto con la misma justicia de Cristo. Pues como Él es aceptado, ahora nosotros somos aceptados en Él.
Nuestra justificación es perfecta, es absoluta. Ahora nuestro currículos lo que contiene son todos los logros, todos los cosas que Cristo hizo, lo que Cristo desempeñó, porque su justicia ha sido puesta en nosotros. Y ahora Dios nos mira y dice, de verdad son dignos, yo te acepto. Mi lista académica ya no tiene las calificaciones que yo saqué o las que fallé, sino la justicia de Cristo ha sido implantada y ahora contiene la lista de todo lo que Él hizo a la perfección. Eso es la justificación. Pregunta número 3. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la recibimos? Romanos 3:24, mire. ¿Cómo recibimos esta justicia? No hecha por nosotros, no hecha por nuestras acciones, sino la justicia de Cristo implantada en nosotros. Dice verso 24, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Significa gratuito. Y es como él solo para enfatizarlo, gratuitamente por su gracia. Gratuitamente te lo dio gratuitamente. ¿Y cómo recibimos un regalo? Si alguien viene y dice, hey, tengo un regalo para ti, tú dices, ok, bueno, déjame pagarte por ella. No. O déjame cortar tu zacate, lavar tus platos, hacer cosas para ti antes que me lo regalas. No. Es un regalo, no una recompensa. No es por algo que has hecho, es algo que te estoy dando. Y dice la justificación, esto es de estar bien ante Dios, no es algo que dice que tú tienes que ganar o merecer, sino que Él te lo ofrece, es un regalo por gracia. Por gracia, por medio de la fe, verso 28. Porque concluimos que el hombre es justificado ¿cómo? Por la fe aparte de las obras de la ley. Es por fe, por la gracia, por medio de la fe. Y eso es importante porque algunas personas viven sus vidas pensando, bueno, yo tengo que hacer, yo tengo que desempeñar y Señor, aquí vengo, me rindo a ti y he vivido la mejor vida que yo puedo, he hecho todo lo bueno que yo puedo hacer, pero lo que todavía me resta, tú hazlo. Como yo he hecho mi porción, ahora tú haces lo que me hace falta. No funciona así. Cristo lo ha hecho todo. Es su justicia lo que me hace aceptable. No mi justicia y su justicia. No, su justicia. Romanos 4, verso 5. Romanos 4, 5. Dice, mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica. ¿A quién? ¿A quién justifica? Al que está tratando, al que se está esforzando, el que está haciendo lo mejor que él pueda. No, dice que él justifica al impío. Amigo, tú no tienes nada que contribuir a la justicia de Cristo. ¿Ok? No tienes nada que contribuir a su justicia. Su justicia es perfecta. Romanos 3:30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos
y por medio de la fe a los incircuncisos. Es igual para todos. Pues vamos a la aplicación. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Primeramente significa que algunos de nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Algunos de nosotros hemos estado confiando en nuestra religiosidad, en nuestras obras, en nuestro desempeño. Algunos hemos estado confiando en ciertos ritos o ceremonias que hemos hecho o que nos hicieron cuando éramos babies, pensando que eso es lo que me justifica. Y algunos de nosotros tenemos que recibir este regalo, entendiendo que no tenemos nada que ofrecer, nada que contribuir, solamente recibirlo con agradecimiento. Algunos de nosotros tenemos que recibir esto. Y saben, no hay mejor tiempo que ahora. Si te hiciera la pregunta, ¿qué es lo que te hace justo ante Dios? Si tu respuesta incluye algo que tú has hecho, estás en error. Es solamente Cristo. Y lo único que tienes que hacer es recibirlo. Pues algunos de nosotros tenemos que recibir esta justicia que Cristo ofrece. Otros de nosotros tenemos que descansar en Cristo. No te puedes hacer más justificado. No te puedes justificar más de lo que Cristo te ha justificado. Pero lo que tú enseñas está peligroso, porque la gente va a decir, bueno, soy justificado, puedo hacer lo que me da la gana. Pablo llegará a eso, ¿ok? Capítulo 6, 7 y 8, donde habla de la santificación. ¿Ok? Y vamos a llegar a eso. Pero entendamos en cuanto a la justificación, no es lo mismo que la santificación o la regeneración. Eso llegaremos a eso. Pero Pablo dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados, pasado. No tenemos que estar mirando sobre el hombro todo el tiempo pensando, Dios está ahí, me va a agarrar, me va. No tenemos que tener temor, podemos tener paz con Dios. Porque algunos de nosotros no hemos encontrado gozo en nuestra salvación. Porque aunque hemos recibido la justificación, hemos sido justificados, todavía estamos tratando de ganarlo, tratando de añadir a ello, tratando de dar nuestra contribución. Descanse. Descanse en lo que Cristo ha hecho. Algunos tenemos que poner nuestra fe en Cristo, otros tenemos que descansar en Cristo y tercero, otros tenemos que regocijar en Cristo. Todos podemos regocijar en Cristo, diciendo gracias, Señor, que tú hiciste lo que yo no pude hacer. Y eso es ponerme bien con Dios, de hacerme justo ante Dios, en otorgando, en implantando tu justicia en mí. Y
todos podemos regocijar en eso. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. ¿En qué has estado basando tu aceptación con Dios? ¿En tu resumen y tu currículo? ¿En tu récord académico? ¿O has entendido que no tienes nada que puedes ofrecer a Dios que te hace aceptable? Y lo que necesitas es solamente recibir la justicia de Cristo en tu vida, de ser justificados. Y si tú quieres recibir esto hoy, te voy a dar el chance. ¿Cómo se recibe? Por gracia, por medio de la fe. No es por nada que tú puedes hacer, ni siquiera es por medio haciendo una oración. Se recibe meramente en diciendo: Señor, yo reconozco que soy pecador, que tengo necesidad, que Cristo vivió la vida perfecta que yo no pude vivir. Y yo ahora recibo su justicia como un regalo. Pues ahí mismo donde estás, ahí sentado, lo puedes recibir. Creyendo que Cristo en la cruz tomó tus pecados sobre sí y ahora te ofrece su justicia. Dile: Señor, lo recibo en fe. Señor, gracias te damos. Que hiciste por nosotros lo que nosotros nunca pudimos lograr. Porque no importa cuánto intentamos, cuánto tratábamos, nuestra justicia nunca será lo suficiente. Solamente el tuyo. Y gracias, Señor, que nos los has dado. Y ahora pedimos, Señor, que aprendamos a descansar en ello, a regocijarnos en ello. Gracias, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Ahora, antes que nos vayamos, antes que terminemos con esta última canción, si usted confió el día de hoy en Jesucristo para su salvación, recibiendo su justicia en tu vida, no quiero que solamente te vayas así nomás, sino que tomas un momento para contarle a alguien, algunos de los que sirven aquí. No vamos a hacer una invitación porque tenemos que mantener el distanciamiento y todo lo demás, y poniéndolos un cuarto va contra las reglas, pero queremos darte a ti una Biblia y un folleto que yo escribí que te habla acerca de qué es tener una relación con Cristo. Y es nuestro regalo a ti
No estamos tratando de, no es un gancho, sino es un regalo nada más. Pero déjele a alguien saber, yo recibí a Cristo hoy y la justicia que Él ofrece. Y así te podemos dar esos recursos, ¿ok? Bueno, pongámonos de pie, Calvario. Levantemos nuestros corazones y nuestras voces al Señor, dándole gracias por lo que Él ha hecho para nosotros. Amén. Amén. Puedo volver al pasado, ni controlar lo que viene, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Empiezas a caminar por el valle, tu amor apaga todo temor, y como el sol deforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez,
es todo en mí. Tiene a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Y Señor Padre Jesucristo Todopoderoso, te agradecemos, Señor, que hoy tú nos has mostrado a través de este estudio, Padre, que la justificación no depende de nuestro desempeño, sino de lo que tú, Jesucristo, has hecho en esa cruz. Agradecidos estamos, Padre. En tu nombre santo oramos y decimos amén y amén.